Bien, vamos al mensaje de esta mañana. De previo a iniciar, solamente me es importante, para efectos de conocimiento general, tener muy presentes un concepto importante, y es el concepto de la antropología. Cualquier inicio, cualquier deseo o ánimo de estudiar una ideología de esta índole nos tiene que llevar, nos tiene que motivar a nosotros a conocer un tanto más acerca de esta rama de la ciencia llamada antropología. La antropología, esa palabra, se compone de dos términos: antropos, que significa hombre, humano, y el término logo, que significa conocimiento. Es así entonces como la antropología se define como la ciencia que estudia al ser humano de manera integral. Es decir, tanto sus características físicas, sus características de acuerdo a la ciencia animales, su cultura. Este es el único rasgo de esta ciencia que no es biológico. Para abarcar la materia de estudio, la antropología recurre a herramientas tales como el conocimiento producido por las ciencias sociales y las ciencias naturales. Esto es la antropología. Probablemente, hermanos, sin lugar a duda, tenemos que estar claros en que estamos siendo expuestos ante una de las ideologías más radicales en la historia de la humanidad. La historia del hombre no conoce una ideología tan radical como la ideología de género, puesto que la ideología de género pretende imponerse no por la fuerza ni por las armas, sino de una manera muy distinta. Esta ideología tiene el potencial tan grave de destruir la célula básica de la humanidad, cual es la familia. Y simultáneamente, cuando se destruye la familia, pues también se destruye la sociedad, entendiendo entonces que la familia es la base de la sociedad. Y decimos que es una de las ideologías más radicales que conocemos, porque no busca imponerse por la fuerza, todo lo contrario, como sucedió en épocas pasadas con el marxismo, el nazismo, el leninismo, sino que en lugar de imponerse por la fuerza, la ideología de género lo que busca es imponerse a través de la propaganda, mensajes directos, otros subliminales, que pretenden de alguna manera cambiar la manera de pensar, cambiar las mentes y los corazones de todas las personas, sin un aparente derramamiento de sangre. Y digo así, sin un aparente derramamiento de sangre, porque como lo veremos más adelante, en realidad sí hay derramamiento de sangre, y sangre inocente. En el lenguaje, para que nos vayamos entendiendo acerca de esta condición filosófica o ideológica de la ideología de Kerr, les presento este ejemplo. En el lenguaje se define el género como femenino, masculino o neutro de las palabras, y esto sin que tenga ninguna relación con la sexualidad. Por ejemplo, cuando hablamos de un vaso o de una mesa o de la mesa, estamos haciendo referencia a un género femenino, sin que la mesa sea de orden femenino. Y cuando hablamos de un vaso, estamos refiriéndonos al género masculino.
Esto sin que el vaso, repito, ni la mesa, por ejemplo, tengan género, tengan sexo propiamente dicho, sino que es una manera lingüística de referirnos, y de acuerdo a las palabras, estas pueden ser en género femenino o en género masculino. Muy bien, esta idea, si nosotros la traemos y la aplicamos a la sexualidad humana, esto nos dice lo siguiente: por supuesto que lo entenderíamos mal, y de esto es lo que trata esta ideología. La ideología de género pretende sostener de que existe un sexo biológico. Ciertamente sí, existe un sexo biológico con el que todos los seres humanos venimos al mundo. Nacemos hombres o nacemos hombres, varones o mujeres. Es decir, venimos al mundo con un sexo predeterminado genéticamente. ¿Qué estamos diciendo? Bueno, la persona viene al mundo con órganos sexuales femeninos si es mujer, u órganos sexuales masculinos si es hombre. Además de esto, la ideología de Ger concibe que además del sexo biológico, también existe otro sexo que se puede construir libremente, y es un sexo psicológico o un género psicológico. Es decir, la ideología de Ger conoce entonces un sexo biológico, que es con el que todos los seres humanos venimos al mundo, pero se conoce también, y ellos explican que existe un género psicológico, y este se puede construir a gusto y antojo de cada persona. Esto es de lo que estamos hablando. Este hombre, Norrie May Welby, es el primer transexual, es de origen escocés, naturalizado australiano, que logró literalmente alterar en el registro civil su sexo. De manera que ahora el sexo es no especificado. ¿Qué quiero decir con esto? No se especifica el sexo porque algunas veces será hombre, otras veces será mujer, otras veces será transexual, homosexual, bisexual. De esto es lo que estamos hablando. En este tema de la ideología Ker están involucrados varias personas. Tenemos casos como por ejemplo el de Laverne Cox, que es otro activista, Ker, el que está a la par, a su mano derecha. Esa persona es el gemelo de Laverne. Es decir, el hermano gemelo de este hombre es otro hombre que literalmente, ciertamente tiene rasgos masculinos, pero se viste como mujer. Este es un antecedente, pero también tenemos otro, por ejemplo, el de la estrella del atletismo de los años 76 en las Olimpiadas de Los Ángeles, este hombre llamado de apellido Jenner, Bruce Jenner. Este hombre, quien originalmente era un atleta ganador de las Olimpiadas del 76, este hombre se sometió a un proceso de cambio de sexo y ahora se llama Caitlyn Jenner. Es decir, como nos damos cuenta, esta ideología ha afectado a personas tanto de la farándula como del deporte, la política, y hay millones de casos en el mundo entero, y son personas que literalmente no se puede saber qué son. Cuando una persona se identifica como Ker, inmediatamente usted no puede deducir qué sexo es. ¿Por qué? Porque perfectamente, si bien es cierto, vino con un sexo al mundo, lo cierto es que esa persona, al definirse como Ker, nos resulta muy difícil definir delante de quién estamos, si estamos delante de un hombre o estamos delante de una mujer. La revista Time es uno de los más grandes precursores de esta ideología, pero además de la revista Time, también tenemos la National Geographic. Estos dos medios de comunicación que generan literalmente opinión son los que están hablando en la actualidad de lo que se conoce como la generación Ker. La generación Ker. Es importante, repito, estos dos medios de comunicación influyentes mundialmente, son los que están promoviendo lo que hoy se conoce como la generación Ker, tanto la revista Time como la National Geographic.
Cuando National Geographic o Time hablan de una generación care, lo que están abriendo, literalmente intentando, es abrir el círculo clásico de la población que se conoce como LGTB. Es decir, lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Ahora, desde la perspectiva care, ahora no solamente hablamos de estos cuatro tipos de personas de preferencia sexual, sino que ahora estamos hablando inclusive de otras personas, el intersexual, el asexual, y luego incorpora la Q, que es de care, que significa raro o torcido, y es una palabra originalmente dada en el siglo XVIII y era un peyorativo, un término peyorativo para referirse a una persona que no encajaba en la sociedad, un ladrón, un mentiroso, un borracho. En el siglo XVIII se definía como un care en Inglaterra. Muchos años después, esta población, la LGTB, ha tomado este término para asociarlos con el cual ellos pretenden ser asociados. Ahora bien, ¿cómo es que todo esto se ha difundido de tal manera? La ideología care se ha introducido mundialmente y está siendo promocionada en los gobiernos, en todos los gobiernos que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, la ONU es uno de los complejos institucionales políticos uno de los más grandes del mundo, que son los más grandes impulsadores de esta ideología. Pero no solamente la ONU, está también la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La UNESCO, la UNICEF, la ONU. Todas estas organizaciones se han aglutinado y han tomado como propia esta filosofía, esta ideología care. Pero no solamente han actuado solos, también han actuado con el patrocinio de la red de educación homosexual, lesbiana y heterosexual llamada GLSEM, que es la red, repito, la red de educación homosexual, lesbiana y heterosexual. Esta organización, que es la más poderosa de los Estados Unidos y del mundo entero, y que aglutina a más de 30 líderes mundiales integrados a esta organización, son los que han promocionado la educación de todas aquellas personas para el conocimiento de la homosexualidad, el lesbianismo y el heterosexual. Esta organización, la GLSEM, actúa de manera muy agresiva en los Estados Unidos y en Europa desde las guarderías. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ellos introducen la filosofía care, la ideología care, la introducen desde las guarderías, kinder, escuelas, colegios y por supuesto en las universidades. Esto con el auspicio, repito, de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO. ¿Qué es lo que estos líderes, qué es lo que buscan estas instituciones con esta ideología care? Lo que ellos buscan es lo siguiente. Existe una tendencia, y en esto están unidas las compañías farmacéuticas más poderosas del mundo entero. Ellos tienen como fin primordial, uno de ellos es bajar el número de personas, la tasa poblacional en el mundo entero. Es decir, ellos están buscando que hayan menos personas en el mundo. Y la manera como pueden hacer de que hayan menos personas en el mundo es incrementando el placer sexual. Además, ellos buscan la eliminación de las diferencias entre hombres y mujeres. En cuarto lugar, que no existan madres a tiempo completo. Estas personas, claro está, reconocen de que si se incrementa el placer sexual en la humanidad, esto va a generar que la tasa de nacimientos se incremente. De tal manera que, aunado al anterior, la filosofía care pregona o pretende que se entreguen anticonceptivos gratis y que se practiquen los abortos
también de manera legal y gratis en todas las naciones que hayan adoptado esta ideología. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que ahora forma parte de los programas de los estados, de las naciones en el mundo entero, y Costa Rica no es la excepción. Parte de los programas de educación sexual, la implementación de técnicas o métodos anticonceptivos gratis en las poblaciones, en las poblaciones mayores de 10 años. En Costa Rica ese plan ya inició. Inició en el Cantón de la Cruz, al norte de Costa Rica, en donde actualmente existe un plan piloto, el cual consiste en preparar a jóvenes de 10, 11 años, implantando un método anticonceptivo, es decir, una cápsula que introducen en el hombro, en el brazo, de manera que la niña, en este caso, pueda tener relaciones sexuales desde los 11 años. Aparte de eso, también están pregonando la entrega de condones, preservativos entre niños de 10, 11, 12 años, es decir, en edad escolar. Esta también trata de la promoción de la homosexualidad, es decir, ¿qué es lo que busca en realidad la homosexualidad? La homosexualidad lo que busca es tener placer, sexo, sin que existan bebés. Es tener la homosexualidad, el fin primordial de la homosexualidad en realidad consiste en tener placer sexual, tener sexo sin tener problemas por los embarazos, sin tener bebés. En tercer lugar, buscan cursos de educación sexual para promover la experimentación sexual entre los niños, jóvenes, y enseñarles cómo obtener anticonceptivos. Enseñarles la posibilidad de que en caso de que queden embarazadas, las niñas están autorizadas por ley a solicitar un aborto sin la necesidad de que el papá o la mamá o el representante legal del menor esté de acuerdo. Se tratan de guías de educación sexual para enseñar el sexo abiertamente a los niños, a los jóvenes, a enseñarles de que la homosexualidad es algo normal y que hombres y mujeres en realidad son la misma cosa. De esto estamos hablando. Esta ideología queer pretende también la eliminación de los derechos de los padres, de modo que estos no puedan impedirles a los niños que tengan sexo, no puedan impedirle a los niños que tengan educación sexual, que utilicen anticonceptivos y se practiquen abortos. Y parte también de los motivos fundamentales de esta ideología es desacreditar a todas las religiones que se opongan a esta agenda. Es decir, entonces, de manera definitiva, se trata del intento de imponer una nueva antropología. La ideología queer pretende establecer una nueva antropología, una nueva realidad humana, con nuevos aspectos biológicos y sociales. Que dicho sea paso, no existen aspectos biológicos. Lo único que existe es una negación de lo que la ciencia tiene por cierto, que es el origen de la nueva cosmología acerca del hombre y que provoca un cambio, literalmente, un cambio total en las pautas morales, de la sociedad. Es decir, entre nosotros tenemos ejemplos de esta repercusión de las teorías queer en nuestra sociedad. Estas teorías queer generan en la sociedad en general y específicamente en la costarricense una concepción distorsionada por completo de lo que es de la masculinidad y la feminidad. En todos estos casos que hemos visto minutos atrás, estamos viendo cómo la feminidad y la masculinidad se solapan la una dentro de la otra, de manera que no podamos distinguir cuando estamos en presencia de un hombre o cuando estamos en presencia de una mujer. Esto es la ideología queer. La represión. Esto genera una concepción entonces distorsionada, repito, de la masculinidad y de la feminidad, basada en una nueva construcción de lo que es el ser humano. Un ser humano que es sencillamente como una masa carente de sexo. Literalmente, una masa carente de sexo. De eso es lo que estamos hablando de la ideología queer.
personas que literalmente no tienen un sexo específico. Lo que ellos denominan es que tienen un género psicológico, de tal manera que de la misma manera como pueden presentarse como hombres, pueden presentarse como mujeres, o inclusive un hombre con rasgos acentuados femeninos o una mujer con rasgos acentuados masculinos. De tal manera que bajo esta condición, bajo estos términos, la humanidad entera está literalmente expuesta a la más grande depravación que el ser humano haya conocido. Ahora bien, ¿qué es la teoría Kerr? ¿Qué es la ideología, la teoría Kerr? La teoría Kerr básicamente es un conjunto de ideas sobre el género y la sexualidad, de las personas que sostienen que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están esencialmente inscritos en naturaleza. Es decir, lo que sostiene Kerr es que cuando la persona viene al mundo, no es cierto que vino con órganos sexuales masculinos o femeninos, y que son esos órganos los que definen si la persona es hombre o es mujer. Lo que esta ideología trata de explicar es de que la persona nace sin un género definido, y cuando la persona crece y tiene conciencia, ella define psicológicamente si quiere ser un hombre, hombre, mujer, mujer, o un hombre con aspecto de mujer o una mujer con aspecto de hombre. De tal manera que ahora lo que se pretende con la teoría, con la ideología Kerr, es literalmente desaparecer todo lo que tenga que ver con lesbianismo, con gay, con transexual, con bisexual, con intersexual, con asexual, de manera que todo ahora es Kerr. ¿De qué estamos hablando? Ahora Kerr no define qué es hombre y qué es mujer, no, a Kerr no le importa eso. Lo que a Kerr le importa es lo que la persona quiera hacer. Si quiero ser hombre con aspecto de mujer, si quiero ser una mujer con aspecto de hombre. La ideología Kerr parte de aspectos importantes. Rechaza la clasificación de los individuos en categorías universales, fijas, como por ejemplo varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual. Para la ideología Kerr no existen hombre, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual. Para ellos no importa eso. ¿Por qué? Porque en todas estas connotaciones va implícita la idea de un hombre enamorado de un hombre enamorado de una mujer enamorada de un hombre, o un hombre de otro hombre, o de una mujer de otra mujer. O estamos hablando de un hombre que se convierte en mujer, o estamos hablando de una mujer que se convierte en hombre. Para la ideología Kerr no importa nada de esto. ¿Por qué? Porque para la ideología Kerr lo que somos personas a secas. Literalmente cuando Kerr dice somos personas a secas, estamos hablando de una persona que no tiene una condición sexual determinada. Sí la tiene físicamente, porque venimos al mundo con órganos sexuales masculinos o femeninos, pero desde la ideología Kerr eso no basta y tampoco importa, sino lo que importa es lo que el hombre quiere ser. Si quiero ser varón y con aspecto de mujer, si quiero ser mujer o con aspecto de hombre. Por eso no importa si es hombre, mujer, homosexual, heterosexual, porque no importa la condición sexual, lo que importa es el género, cómo la persona quiere desempeñarse. Ahora bien, la ideología Kerr parte de un aspecto fundamental, y es lo que en el inglés se llama performance, es decir, desempeño. Es una actuación, una representación. Como bien se dice en el inglés, la palabra performance habla de un desempeño, habla de un ejercicio. De eso es lo que está hablando. Bueno, en esta teoría de Kerr habla de que se desarrolla la performatividad, considerando la identidad de género como un desempeño, como una muestra, como el imitar a. De esto es lo que está hablando, como el actor de cine que desarrolla un papel.
Es decir, sencillamente imito, desarrollo un papel sin que necesariamente sea lo que yo estoy desarrollando. De eso es lo que se trata la ideología. Es decir, un desempeño. De eso es lo que estamos hablando. Como bien lo señala su significado en inglés, la teoría Kerr es la performatividad. Considera que la identidad se puede perfectamente moldear, se puede reproducir a gusto de la persona, según como se trate. Esto es que como la identidad no puede basarse en aspectos físicos, como lo son los naturales, el sexo, varón o mujer, el móvil es cambiante, es decir, la persona ya no está expuesta a lo que físicamente es, ni tiene que comportarse de acuerdo a lo que físicamente es, sino que la persona puede desempeñarse como ella sienta que lo es. De eso es lo que estamos hablando. De modo que si un varón mantiene relaciones con otro varón, él está en ese acto construyendo su propia identidad. Y al momento en que él construye su propia identidad, él está anulando la condición sexual. De tal manera que desde la ideología Kerr no existe la homosexualidad, porque tenemos un hombre que puede ser mujer y una mujer que puede ser hombre, indistintamente, no importa, se trata de dos personas que literalmente se cruzan sin tener un sexo asignado. ¿Me explico? Estamos hablando de que desde la filosofía Kerr no existe la homosexualidad ni el lesbianismo. Estamos hablando de dos personas que no tienen una condición sexual asignada. Psicológicamente ellos definen qué son. De tal manera que en la relación sexual en algún momento uno actúa como hombre y otro actúa como mujer. Pero inmediatamente pueden darse vuelta. Y el que actuaba como mujer, ahora actuará como hombre, y el que actuaba como hombre, ahora actuará como mujer. De esto es lo que está tratando esta ideología. Por tanto, enseña que yo seré en tanto cuanto actúe, y esa actuación es lo que yo soy y nada más que eso. Eso es sencillamente lo que soy. Ahora bien, Kerr entonces tiene una agenda, como es propia de toda ideología. La ideología Kerr tiene una agenda, y me importa que la iglesia conozca en qué trata esta agenda. La ideología Kerr tiene una agenda, y esta agenda existe y tiene ámbitos muy distintos. Esta agenda Kerr aplica tanto para los medios de comunicación, es un engranaje importante, los medios de comunicación, porque a través de los medios de comunicación se transmite una nueva antropología, y ustedes lo ven en los programas matutinos. No voy a decir los canales, pero ustedes saben cuáles son esos dos canales que literalmente se abocan a este desempeño. Hombres que se comportan como mujeres y mujeres que se comportan como hombres. Nosotros los vemos en la mañana, los vemos al mediodía, los vemos en programas de baile, los vemos en todas partes. Utilizan los medios de comunicación para trasladar, para compartir una nueva antropología, es decir, un nuevo género que ya no corresponde al sexo masculino ni al sexo femenino. Ahora corresponde a un género que ellos han definido como un género psicológico. Pero esta agenda no solamente se ocupa de los medios de comunicación, sino que también se ocupa de la política, se ocupa de la academia y desde luego que se ocupa de la educación. ¿Qué estoy diciendo? Sí, la ideología Kerr se ha introducido a los ámbitos políticos, y a través de los ámbitos políticos se ha introducido a las guarderías, a las escuelas, a los colegios e inclusive hasta las universidades. ¿Qué es lo que ha apoyado
esta agenda, bueno, la ha apoyado no solamente la UNESCO, no solamente la ha apoyado la ONU, sino que específicamente quienes están más empapados e impulsando a nivel mundial, esta filosofía care o ideología care es la red, que ya citamos, la Red de Educación Homosexual, Lesbiana y Heterosexual, conocida por sus siglas en inglés como GLSEM. GLSEM es hoy por hoy la institución política que lleva la cabeza en el desarrollo de lo que conocemos como las guías de educación sexual. Por ejemplo, ellos han desarrollado lo que se conoce como Fomento para el Diálogo Global sobre la Juventud y las Escuelas LGTB, y esto lo hacen con el auspicio de la UNESCO. Se trata de una propuesta educativa. GLSEM ha elaborado literalmente propuestas educativas y las entregan a través de organizaciones internacionales como la ONU, las entregan a los estados que están suscritos a la ONU para que sean implementados en sus países, en los respectivos países. Es una propuesta educativa novedosa, un plan encaminado a la educación basada en los planteamientos care. Es a través de la ONU, con el auspicio de esta red que citamos como GLSEM, que es la Red para la Educación Homosexual. Esta red se encarga de educar a las personas para que se conviertan al homosexualismo, para que vean que el homosexualismo no es nada malo y que es lo más normal del mundo ser homosexual, ser lesbiana o ser heterosexual. Esta gente de GLSEM, la ONU y la UNESCO han desarrollado propuestas educativas que han sido puestas en los escritorios de los presidentes de todas las naciones para que sean implementadas en todos los gobiernos y por todos los gobiernos. Por ejemplo, han desarrollado una propuesta que se llama Educación Elemental Care, que es un diálogo avanzado sobre sexualidad y escolaridad. Esta propuesta lo que pretende es enseñarle al Estado cómo a través de la educación se pueden introducir la ideología care para que sea practicada en las guarderías, en las escuelas y en los colegios. De esto es lo que estamos hablando. En conclusión, la educación es el caballo de Troya de la ideología care. Sí, la educación es el caballo de Troya que permite introducir a las guarderías, escuelas, colegios, la nueva antropología care, que son las políticas referentes a la anti-homofobia y al anti-bullying. En Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, en coordinación con el gobierno central, ha implementado lo que se conocen el programa de estudio de afectividad y sexualidad integral para la educación diversificada. ¿De dónde sale este texto? Este texto salió de la ONU con el patrocinio de la UNESCO y con la ayuda, el aporte fundamental de esta asociación que se llama GLSEM, que son los que están dando las propuestas educativas para que sean implementadas en los escuelas y colegios. ¿Qué es lo que se pretende? A través de esto, lo que se pretende entonces es educar a los niños en las guarderías, escuelas y colegios para familiarizarlos con la ideología care. ¿Qué es lo que usa la ideología care para introducirse el discurso antifobia o anti-bullying? Es decir, hablar de que cualquier criterio en contra de estas prácticas tiene que considerarse como homofóbico.
No sé cuántos habrán escuchado esa palabra, porque para todo es homofobia. De hecho, la Iglesia Costarricense ha programado para este mes de diciembre una marcha a favor de la familia. Ya salieron los grupos organizados de este país, los grupos gay y de lesbianas y homosexuales, ya salieron diciendo que esa marcha es una persecución contra ellos y eso es una marcha homofóbica. Es decir, lo que pretende la ideología queer es mancillar la mente, los corazones de todas las personas para que acepten que la homosexualidad es algo normal. De eso es lo que estamos hablando. De hecho, como dato importante, se programó para el 29 de septiembre pasado una conferencia sobre los retos y dilemas de la educación para la afectividad y sexualidad frente al conservadurismo religioso en Costa Rica. Eso fue auspiciado ni más ni menos que por la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Pero no solamente por ellos, lo patrocinaron también organizaciones homosexuales como Tico Osos, como Diversidad LGTB de Costa Rica, como el ISCA, es decir, no solamente ellos han sabido actuar muy bien, porque han utilizado la educación, y a través de la educación los grupos organizados gay están creando foros, están creando mesas redondas para combatir directamente todo lo que tenga que ver con la educación sexual promovida por la iglesia. Ahora bien, hay otro foro de diversidad para crecer. Este otro foro fue realizado el pasado 17 de mayo, en el Día Internacional y Nacional en contra de la homofobia, lesbofobia y transfobia. Y esto fue organizado y patrocinado por el mismo Tribunal Supremo de Elecciones. De todo esto es lo que estamos hablando. De esto es lo que estamos hablando en nuestro país. De esto es lo que estamos hablando. Esto se realizó el jueves 18 de mayo, me parece a mí. El jueves 18 de mayo pasado, en el auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones. Óigase bien, un foro para la diversidad para crecer. La Comisión de No Discriminación por la Orientación Sexual e Identidad de Género y la Unidad de Género tiene el agrado de invitarle a esto. El mismo gobierno de la República es uno de los precursores de esta ideología. De eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, ya vimos qué es la ideología queer, ya vimos cuál es cuáles son sus metas, cómo las van a realizar. Ya conocimos el caballo de Troya, es decir, cómo es que esta ideología se ha logrado introducir en las naciones, pero ahora vámonos a otro ambiente. Salgámonos del ambiente político e ideológico, ahora traslademos esto a un ámbito más científico. ¿Qué es en realidad queer? Bueno, lo que se pregona como una ideología en la psiquiatría se le conoce como disforia de género, también llamado como trastorno de identidad de género. Es un diagnóstico psiquiátrico designado a las personas que sienten una disforia o distrés significativo debido a la discordancia entre su sexo, entre su identidad y el sexo entre su identidad de género y su sexo asignado al nacer, con los que no se identifican ni se sienten como propios. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo que patológicamente se conoce, lo que ellos llaman como una ideología, en realidad consiste clínicamente, psiquiátricamente, consiste en algo que se llama disforia de género y que originalmente se llamó trastorno de la identidad. De eso es lo que estamos hablando. Ahora bien, el trastorno de identidad de género fue clasificado como un desorden mental por la Clasificación Internacional de Enfermedades mentales en su 10ª edición.
y posteriormente fue dado a la Asociación Estadounidense de Psiquiatría y publicado posteriormente, recalificado para dejar de llamarse trastorno de la identidad de género, para dejar de llamarse de esta manera, para llamarlo posteriormente como una disforia de género. ¿Por qué era necesario cambiar el texto? ¿Por qué era necesario cambiar el trastorno de identidad de género a disforia de género? Es importante, ¿por qué? Porque el trastorno de identidad, todas las psicopatías referentes al trastorno de identidad, a lo que están haciendo referencia en una sola, es a lo que se conoce como bipolaridad. Es decir, que cuando hablamos cuando estamos hablando de disforia de género, originalmente la psiquiatría a esto también lo acumulaba, lo ubicaba entre lo que hoy se conoce como bipolaridad. Es decir, es el acontecimiento psiquiátrico de una persona en donde cree que en esa persona viven 2 o 3 o más personas. Mas, sin embargo, era necesario sacarlo de ese ámbito de la bipolaridad para convertirlo en lo que posteriormente se llamó como disforia de género, con el objeto básico de eliminar la estigmatización hacia los individuos llamados transgénero. Ahora bien, ¿qué significa disforia? Bueno, la palabra disforia es lo opuesto a euforia. De tal manera, por tanto, que la disforia de sexo significa no estar disgusto, desajuste o malestar con el sexo biológico. Estamos hablando de una condición patológica en donde la persona no está contenta con el sexo con el que vino al mundo. De eso es lo que estamos literalmente hablando. Por otra parte, es importante destacar que con motivo del estudio de la bipolaridad y específicamente en este caso de la disforia de sexo, la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio y el Instituto Williams han logrado determinar científicamente que las personas con este grado de bipolaridad sexual tienen hasta un 56% de posibilidades de morir. ¿De qué manera? Suicidándose. ¿Y esto a qué se debe? Es decir, que todas aquellas personas que adolecen de esta bipolaridad, que en un momento soy hombre, en un momento soy mujer, que escucho voces, que quiero ser una cosa, que quiero ser la otra, y que los llevan a un estado clínico grave, y que se someten a cambios quirúrgicos de transexualidad, se tiene por demostrado el Instituto Williams, que se encarga del estudio de los homicidios a nivel mundial, a nivel de la Unión Americana, ha establecido que el 56% de personas, óigase bien, el 56% de personas que padecen de esta disforia de sexo se llegan a suicidar. ¿Esto debido a qué? Esto debido a que estas personas sufren de lo que se llama delirio de discriminación o delirio de maltrato. Estas personas llegan a delirar, literalmente, llegan a creer que el mundo está en contra de ellas, llegan a creer que el mundo les persigue, que el mundo les anula, que el mundo les segrega, y en realidad puede que así sea. ¿Por qué? Porque estas personas, parte de esta ideología es la imposición de su propia condición sexual. CNN en español, lo que ha sido en todo este mes de noviembre, y lo va a hacer en el mes de diciembre y enero, ha sacado una propaganda, ha sacado un anuncio muy importante acerca de una manzana. No sé cuántos lo habrán visto, pero este anuncio parte de mostrar una manzana y decirle a la persona: ¿qué es lo que ves?
Si ves una manzana, es porque es una manzana. Y cuando alguien te pretenda decir que esto no es una manzana, es un banano o una banana, tienes que estar de acuerdo en que no es eso. Seguirá siendo una manzana. Todas estas cosas son las que están afectando esta ideología. Y es importante para nosotros conocerlas. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de la disforia de género o disforia de sexo? No se conocen científicamente las causas. No podemos conocerlas, son desconocidas, aunque se han tomado en consideración hipótesis biológicas, psicológicas e incluso sociológicas. Desde las explicaciones no médicas, muchos sectores exigen y están exigiendo que deje de considerarse la disforia de género como un trastorno psicológico. Ahora bien, y para terminar con esta parte, me es importante también decirles lo siguiente, que de la misma manera como sucedió con la homosexualidad, desde el año 2007 ha iniciado una campaña a nivel mundial, a nivel internacional, para lo que se llama campaña por la despatologización. ¿Qué es esto? Es decir, sacar de todos los manuales psiquiátricos de enfermedad lo que se conoce como la disforia de sexo o de género. ¿Y por qué lo presento de esta manera? Bueno, lo presento de la siguiente manera, por lo siguiente. La homosexualidad originalmente estaba considerada como una enfermedad en el primer manual para el diagnóstico y estadística de trastornos mentales. Este manual decía que la homosexualidad se trataba de una desviación de la sexualidad encuadrada dentro de las conductas psicopáticas. En el año de 1968, el nuevo manual etiquetó ahora esta condición de homosexualidad como trastorno de la personalidad con conducta desadaptada. En el año de 1973 se cambió el término de homosexualidad por trastorno de la orientación sexual. Y para el año de 1980 la incluye dentro de los trastornos de la identidad sexual. Mas, sin embargo, esto no duró mucho tiempo. ¿Por qué? Porque entre los años 1987 a 1994 fue eliminado de estos manuales en donde se catalogan a todas las enfermedades mentales, fue sacado de estos manuales la homosexualidad. Y eso fue así óigase bien, sin mediar estudios científicos para excluir esta enfermedad. Óigase bien, cuando fue excluida la homosexualidad de la lista de los trastornos mentales, esa condición fue sacada de los manuales sin mediar estudios. ¿Y por qué se hizo de esa manera? Se hizo porque existió una profunda presión sobre la Academia Estadounidense de Psiquiatría y ellos presionaron para que se sacara la homosexualidad. Entonces, desde el año 94, desde el año 87 al 94, ya la homosexualidad ya no se presenta como una enfermedad. Y para el 16 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Muchos ven esto un paso como una consecuencia directa de la eliminación de la homosexualidad del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, porque lo mismo que hicieron hace 30 años aproximadamente, lo mismo que hicieron hace 30 años con la homosexualidad, que se tenía clasificada como una enfermedad mental, lo mismo lo están haciendo ahora. Ahora lo están haciendo también con este trastorno de género que originalmente se consideraba como una bipolaridad. Desde el año 2009, cada mes de octubre se inicia una campaña por los Stop Trans Pathogenization, convocada un Día Internacional de Acción por la Despatologización,
trans, con manifestaciones simultáneas y otras actividades en diversas ciudades del mundo. Ahora y desde el año 2009 existe una campaña mundial para sacar la transexualidad como una enfermedad patológica, como una condición patológica, como una enfermedad mental. Los objetivos principales, y vamos a dejar esto ya pronto hasta acá, los objetivos principales de la campaña principalmente es la retirada de la categoría disforia de género o trastornos de la identidad de género de los catálogos de diagnóstico de la Asociación Americana de Psiquiatría y de la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, vamos ahora, ya dejamos la parte cultural, ideológica, dejamos ahora la parte clínica, aboquémonos a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que importar en esta mañana. Lo que la iglesia tiene que tener claro es que la confusión no la inició Dios. La confusión acerca de la sexualidad, acerca de lo que es ser hombre, lo que es ser mujer, acerca de la masculinidad y acerca de la feminidad, no inicia con Dios. Dios no es un Dios de confusión. Dice 1 Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino que es un Dios de paz. Y la misma palabra en 1 Corintios y en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dados por su divino poder. Es decir, que nosotros hemos venido como hombres, como mujeres, con una identidad sexual simple y llanamente porque esa ha sido la voluntad de Dios. Y el Dios de la Biblia literalmente no es un Dios de confusión, como lo pretenden estigmatizar esta ideología. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En toda esta confusión sobre el género y la sexualidad en nuestra cultura, nosotros podemos hablar con toda autorización, porque tenemos en nuestras manos la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual nosotros podemos llegar con toda seguridad. A medida que los tiempos pasan, a medida que las culturas cambian y las generaciones se trasladan, no hemos sido dejados solos sin cuestionarnos sobre cómo debemos de vivir como hombres y como mujeres. A nosotros se nos ha entregado la palabra de Dios y el Evangelio de Lucas nos dice que a pesar de que el cielo y la tierra pasen, mis palabras, dice el Señor, no pasarán. Dice el Salmo 102, verso 12, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. En las Escrituras se evidencia que nosotros, como hombres y como mujeres, hemos sido creados con distinciones muy claras. ¿De qué estamos hablando? Que cuando Dios creó a Adán y a Eva, creó al hombre y a la mujer, y cuando creó al hombre, lo dotó de órganos sexuales masculinos. Y como contraparte, como complemento al hombre, creó una mujer también a la imagen de Dios, y a esta mujer también la dotó de órganos sexuales femeninos. Lastimosamente, la ideología de Kerr quiere hacernos entender todo lo contrario. Mas sin embargo, el libro de Génesis, en el capítulo 1, verso 27, dice la Biblia, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Nuestra cultura, en realidad, está tratando, la cultura de este siglo, está tratando literalmente de borrar, ignorar, minimizar las diferencias entre hombres y mujeres. Nos quieren hacer creer de que los hombres y las mujeres son lo mismo. Y hay un esfuerzo por parte de la televisión, por parte de las artes, por parte de todos los medios de comunicación. En el mundo entero hay un esfuerzo para hacernos pensar, inclusive, que tanto hombres y mujeres somos lo mismo. De hecho, hasta en la ropa podemos ver que existen ropa que le sirve tanto a hombres como mujeres. Los mismos los juguetes. Podemos ver que hay juguetes que le sirven tanto a los niños como a las niñas. También lo estamos viendo en el vocabulario. Inclusive cuando tenemos hombres que hablan como mujeres y mujeres que hablan como hombres.
Literalmente estamos viendo un esfuerzo muy grande por parte del mundo de hacernos entender, borrar, ignorar, minimizar que fuimos creados por Dios con un género, y en este género Dios nos hizo hombres o nos hizo mujeres. Y eso es lo que se pretende. La ideología de género es un término unificador, acuñado por el feminismo y por el colectivo LGTB para diseñar, explicar, construir, aplicar la estrategia para transformar la sociedad de acuerdo a lo que esta gente consideran que es justo y es bueno. Esto es lo que ellos están enseñando. Ellos quieren ellos pretenden establecer un nuevo criterio de lo que es justo y de lo que es bueno. Se ha vuelto muy popular la ideología de género en nuestros tiempos. Se ha vuelto muy popular la condición homosexual, el lesbianismo, el ser transexual, bisexual, asexual. Se ha vuelto muy popular. Es considerado hoy actualmente, y ahora que estamos en tiempos de elecciones, la iglesia tiene que estar al tanto. Pónganle atención al discurso de los políticos de este tiempo. Todos hablan a favor de la homosexualidad, absolutamente todos. La inmensa mayoría, la inmensa mayoría de los candidatos a presidente, salvo a lo sumo 4 de ellos, 4 candidatos, la inmensa mayoría hablan a favor de la homosexualidad y del lesbianismo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen porque es un capital político muy valioso. La sociedad ha abrazado y ha tomado como suya la ideología queer. Y esta ideología se ha introducido con un mensaje acerca de la homofobia, lesbofobia. Y el caballito de batalla de ellos es el dar lástima. Y con todo esto lo que pretenden es literalmente anular el consejo de Dios. Usted lo verá en los políticos, pero no solamente en los jefes de Estado, en las figuras públicas, lo verán en los diputados, en los senadores, en los artistas, en los cantantes, en los comunicadores. Se ha logrado asociar inclusive la ideología queer con los derechos humanos. Asústame, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos llegado? Ahora hablan hasta de derechos humanos, y la pregunta es, ¿quién se los dio? ¿Quién se los dio? ¿De dónde sacaron? ¿De dónde sacaron esos derechos, por el amor de Dios? ¿De dónde los sacaron? ¿De dónde? La ideología de género presenta 2 dogmas que son importantes para ellos. Uno de ellos, que hay que distinguir entre sexo y género, porque ellos explican de que el sexo no es una imposición natural, y ellos quieren demostrar que existe un sexo biológico. Pero además de eso, el segundo dogma es que para que cese la violencia contra la mujer es indispensable que se imponga la ideología de género, lo cual es una absoluta mentira y falacia, porque lo que ellos pretenden es destruir los estereotipos que indican qué es lo que se puede y lo que no puede hacer una mujer en la sociedad, según lo que ellos pretenden explicar. La mujer podrá elegir entre ser madre o no sin la presión social, podrá primar su carrera de vida personal por sobre la formación de una familia y el cuidado de la misma, y logrará, una vez librada de la carga de la maternidad y la educación de los hijos, cumplir su verdadero propósito y ser feliz, según lo que dice esta ideología. Mas sin embargo, ellos pretenden la ideología de género, que una mujer sea libre de poder abortar a su propia voluntad. Es lo que ellos buscan y pregonan, de que la mujer ahora sea libre de la maternidad, que la mujer ahora sea libre y pueda determinar en cualquier momento si desea abortar sin que exista nadie que se lo impida. También nace la idea de que los niños no deben considerarse hombres ni mujeres, sino que el niño hay que permitirle desde el principio que crezca sin determinarle a ser hombre o mujer, y que cuando llegue a cierta edad de conciencia el niño pueda elegir si quiere ser hombre o quiere ser mujer o no quiere ser nada.
También que el Estado debe ocuparse de cuidar a los hijos para que la mujer pueda realizarse como persona sin limitaciones. Así nacen las escuelas de tiempo completo y otros proyectos similares en donde el Estado es el que decide. El Estado es el que decide. ¿Qué es lo que decide el Estado? El Estado decide lo que creen los jóvenes. El Estado es el que decide lo que creen los jóvenes acerca de la sexualidad, acerca de la identidad y los valores y los principios éticos. Amados hermanos, damas y caballeros, la ideología de género está logrando que la sociedad se identifique indistintamente como hombre y mujer según sea la ocasión. Eso es lo que está logrando la ideología de género. Literalmente, que una persona debe detenerse como persona a secas, indiferentemente del sexo con el que nació. Así, de esta manera, la familia, entonces se superará el concepto tradicional de familia, que consiste en hombres, mujeres e hijos, para recibir de esta manera un nuevo concepto de familia, inspirado en la igualdad, la equidad, que entiende el movimiento feminista y el lobby LGTB. Esta es la obsesión de la ideología de género. Amados hermanos, esto es lo que ellos pretenden. Esto es lo que se pretende. Estableciendo la ideología de género, que no tengamos moral en la sociedad. Que cada persona pueda definir autónomamente lo que él entiende que es moral y no es moral en la sociedad. O poder observar cómo grupos, con esta ideología, lo que vamos a terminar viendo son grupos pedófilos que quieren aprovecharse de la coyuntura para que se aprueben las relaciones entre personas maduras, personas mayores de edad, teniendo relaciones sexuales con niños. Esto es lo que se busca con esta ideología. También se ha observado un esfuerzo para criminalizar la oposición al lobby gay. Han existido planteamientos en esta Asamblea Legislativa por parte de algunos diputados, de manera que no puedan llegar a la Asamblea Legislativa no pueden llegar a la Asamblea Legislativa diputados con creencias cristianas. Porque ellos son del criterio de que la iglesia no tiene que meterse en los asuntos políticos, cuando es una absoluta mentira. Cuando es una absoluta mentira. La ideología de género, inclusive desde el punto de vista jurídico, es un atentado a los derechos humanos de los padres de educar a sus hijos en valores y tradiciones según se consagra en la Declaración de los Derechos Humanos y de los Niños. Es también un atentado a los derechos humanos de la libertad de expresión religiosa, según se aprecia esta en la Declaración de los Derechos Humanos, y es una violación a la Declaración de Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundamentadas en la religión y en las convicciones. Amados hermanos, pero por encima de todo esto que hemos hablado en esta mañana, la ideología de género, por encima de todo, es un enfrentamiento directo contra Dios. Es un enfrentamiento directo contra la voluntad, literalmente, contra la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el sexo y el género son dos condiciones que literalmente no las podemos separar. Hemos venido al mundo creados por Dios y Dios nos ha asignado a nosotros un sexo. Somos del género humano y nos ha asignado un sexo. Hemos venido al mundo según la voluntad de Dios, hombres y mujeres. El Señor no solamente dispuso el sexo, sino que Él también imprimió las características propias de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Para Dios, entonces, la familia es la unidad de discipulado por excelencia. Dios, antes de crear las naciones, antes de crear los estados, antes de crear los países, Dios creó una unidad básica. Y a esa unidad la llamó familia. A esa familia Dios las bendijo. Y sobre esa base, sobre la familia, se construyeron las naciones, las generaciones, y también se ha llegado a construir lo que hoy es la iglesia. La ideología de género directamente ataca
el punto neurálgico de la sociedad y de la iglesia, cuál es la familia. Eso directamente es lo que se está atacando. Cuando Dios creó la familia, nunca determinó que era más importante si el padre o la madre. Mas sin embargo, Dios en su soberanía, aún así, Dios puso al hombre como cabeza de la mujer, mas sin embargo, a la mujer le dio atributos específicos de espiritualidad, que solamente los tiene la mujer, y es la única capaz de influenciar a un hijo de la manera como una madre lo puede hacer. Y solamente la madre. Hay evidencias científicas. Óigase bien, hay evidencias científicas de que en los hombros de las madres hay información genética específica para los hijos. Para los hijos. Es increíble la profundidad de la conexión que se puede llegar a alcanzar entre un niño y el hombro de su madre. Increíble. Dice Tito, capítulo 2, verso 3. Dice a las ancianas: asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ni esclavas del vino, maestras del bien, que sean estas ancianas las que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a los maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mas sin embargo, ante este contexto, ante esta orientación, ante esta orientación de parte de Dios, tanto para el hombre, para la mujer, la ideología de género ve en todo esto una violencia hacia la mujer. Y pretende la ideología de género acabar con esta violencia, con esta identidad asignada, cuando los niños puedan decidir libremente si son hombres o son mujeres, y concluya la perniciosa feminidad y masculinidad impuesta por la cultura. Es decir, ellos están pregonando la muerte, morirá el patriarcado y van a hacer la libertad. ¿De qué libertad estamos hablando? Por el amor de Dios, ¿de qué tipo de libertad era que estamos hablando? ¿De qué tipo de libertad estamos hablando? La Biblia, sin embargo, dice que la libertad y la paz que pretende la ideología de género no se puede conseguir pervirtiendo la sexualidad humana, ni forzándola a trabajar contra su propia constitución. No es cierto lo que la ideología de género pretende. La ideología de género lo que pretende es traer libertad a la mujer, libertad al hombre y traer paz, y no es cierto. Porque nunca se va a conseguir la libertad y la paz pervirtiendo la sexualidad. Eso es un error garrafal de esta ideología. Jamás. Para la solución, para las necesidades del ser humano acerca de la libertad y acerca de la paz, la solución está en Dios mismo. No está en la ideología, no está en el sexo. La solución para la paz, la realización, la dignidad del ser humano está en la Biblia y está en Dios mismo a través del perdón de Cristo Jesús. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La ideología de género pregona, busca la libertad, busca la paz, mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, 28, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La más grande necesidad del ser humano es la paz, y Jesús nos la dejó. En el Evangelio de Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no doy la paz que el mundo da. La más grande necesidad que puede ser la paz del ser humano la encontramos literalmente en la persona de Cristo Jesús. Amados santos de Dios, este es otro esfuerzo. Este ha sido otro esfuerzo. Este ha sido otro esfuerzo
del mundo para literalmente atacar, porque es así, un ataque literalmente contra Dios. Pero no solamente contra Dios, sino contra Dios y contra todo lo que Dios ha creado. Es un ataque no solamente contra Dios, es un ataque contra el hombre y la mujer, es un ataque contra la familia, es un ataque contra las naciones, es un ataque literalmente contra la iglesia. E increíblemente, de una manera vertiginosa, porque no la podemos calificar de otra manera, increíblemente de una manera vertiginosa, esta ideología se ha introducido, ha sido exportada desde la nación más poderosa del planeta, como son los Estados Unidos, a través de la Organización de las Naciones Unidas, a través de la UNESCO, a través de la UNICEF, a través de muchos foros políticos internacionales, a través de instituciones poderosísimas, se ha introducido a nuestro país, a Costa Rica, se ha introducido esta ideología. Lo que este gobierno ha hecho sencillamente es dar un paso que era literalmente inevitable, porque era necesario que esto aconteciera. Y con mucho dolor lo tengo que manifestar de esa manera. ¿Por qué era necesario que esto pasara, que esto sucediera? Para que la iglesia y el país entero tome conciencia del grado de adormecimiento al que hemos llegado. Al grado de adormecimiento que hemos llegado. Literalmente se han implementado en este país políticas tan graves, y no existe una sola oposición en este país acerca de estas políticas. No le existe. Tenemos muy pocos diputados cristianos en la Asamblea Legislativa haciendo una gran labor, sosteniendo muchos programas, entre ellos leyes que pretenden establecer el aborto, leyes que pretenden establecer el Estado laico, leyes que pretenden establecer el matrimonio homosexual. Óigase bien. Es decir, estas personas, estos hombres que están en la Asamblea Legislativa, han hecho una gran labor, mas sin embargo nosotros no podemos permanecer así. La iglesia como iglesia no podemos permanecer en este silencio, en esta apatía, pensando que esto no nos va a afectar. Usted mañana va a enviar a sus hijos a clases y durante todo este año y el año entrante y el año siguiente van a ser constantemente atacados, constantemente adoctrinados acerca de lo que es el género y la libertad de género, la ideología de género. Y les van a enseñar, mañana les van a enseñar que no hay nada de malo en ser homosexual, que no hay nada de malo, que no hay diferencias entre hombres y mujeres. Y que esto es una nueva ideología, una nueva morfología, una nueva condición en el cual todos tenemos que embarcarnos. Y lo hacen precisamente con los niños, porque los niños serán la nueva generación. Cuando estos niños crezcan, irán con la idea de la identidad de género. Y será más fácil de someter a la sociedad a este régimen ideológico. Padres de familia que me escuchan, iglesias que me escuchan, no podemos ser apáticos ante esto. Nos es necesario predicar en nuestras iglesias acerca de lo que es la ideología de género, lo que hace, porque es un ataque flagrante contra Dios y contra todo lo que Dios ha creado. Y no podemos continuar guardando silencio en todo esto. Estamos muy prontos a elegir a nuestro presidente, vicepresidentes y diputados. Dentro de muy pocos meses habrán elecciones en Costa Rica. Y me es de impuesta necesidad llamar a la comunidad evangélica cristiana a que razonemos el voto. No podemos seguir votando por los mismos. No podemos seguir votando por los que ahora se cambiaron de partido y ahora sí, pero más sin embargo nunca dejaron de ser los mismos. La experiencia que hemos tenido en estos 4 años es la experiencia más dolorosa que a la que un país puede ser expuesto. Porque se ha legalizado de tal manera, se ha introducido tanto esta ideología que ahora resulta ser que estamos en la necesidad de tener que ver la homosexualidad como si fuera algo normal.
Y como si fuera poco, aparte de eso, también quieren hacernos creer de que el ser homosexual, de que para que estemos a tono con la sociedad, también tenemos que ser homosexuales. Tenemos que razonar profundamente nuestro voto. La iglesia tiene que salir a votar. La iglesia necesita salir a votar, pero no votar por partidos tradicionales, no votar por hombres que se salieron de un partido a otro para presentarse nuevamente. No, ya tenemos la experiencia de estos 4 años. Tenemos que salir a votar verdaderamente por hombres de Dios, por hombres de Dios. Dar la oportunidad para que estos hombres llenos de Dios gobiernen este país y nos saquen de este atolladero moral en el que nos han metido. Nos es necesario razonar nuestros votos y disponernos para estas elecciones verdaderamente a votar. Votar por los hombres de Dios, que Dios quiere que lleguen a la presidencia de la República. Votar por diputados, hombres y mujeres de Dios, que estén dispuestos a revertir estas cosas que hizo el Ministerio de Educación, que estén dispuestas a revertir estos decretos ejecutivos como el 38.999, que es la política del Poder Ejecutivo para combatir la homofobia y lesbofobia en este país. Todos estos documentos son ideología Kerr introducida en la sociedad para que la sociedad se amolde a ella. Costa Rica no tiene derecho. Costa Rica no puede darse el lujo de jugar con esto, con el pecado, como dijo un hombre del que no me quiero acordar, con el pecado no se juega. Dios les bendiga y muchas gracias.